podés acceder a las becas Arfitec y NMASI para irte a Francia. Acércate a la Alianza Francesa para solicitar más información. Además, tenés un 25% de descuento en los cursos regulares. Alianza Francesa, más de 100 años emocionando. Conociendo a nuestros rivales, un análisis geopolítico del Mundial. México. La selección mexicana de fútbol, acostumbrada a nacionalizar jugadores extranjeros, aún no ha entregado la planilla oficial con el plantel completo, aguardando la confirmación de si aceptan jugar para su equipo 2 jugadores con evidentes raíces mexicanas, el Picante Pereira y David Pancho Villa. La Federación Mexicana ha presentado una lista de demandas imprescindibles para el cuidado de su plantel. En cuanto a la alimentación, no comerán feijoada, sino que han solicitado tacos. En cuanto a la indumentaria, no utilizarán tapones, sino que han solicitado tacos. Y en cuanto a las paspaduras, no las curarán con cicatrizantes, sino que han solicitado talcos. La hinchada mexicana arriba al Mundial preparada para alentar hasta la muerte con su instrumento favorito, el chipote chillón y sus carteles, en particular el de Sinaloa, liderado por el Chapo del Ocho. También harán gala de su ingenio con su tradicional cantito de cancha. Ay, 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 alienta y no llores. A ver si ponen más huevos, cielito lindo estos cabrones. El equipo tricolor tiene mucho corazón. En este Mundial, México intentará vengarse de sus últimas 2 eliminaciones en octavos de final a manos de la Argentina. Para tamaña tarea, sus delanteros han estado practicando durante meses los tiros al arco con efecto tequila. Conociendo a nuestros rivales, un servicio de Radio Universidad. Sintonizamos una misma voz. Sintonizamos 103.3. Radio Universidad. La radio de la Universidad de Rosario. Ciencias Médicas, un programa de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas. Producción general y redes sociales, equipo de comunicación de la Secretaría de Extensión Universitaria. Facebook, equipo Extensión FCM. Twitter, @extensión CM. Teléfono 0341-156-814076. Conducción, Carlos Villarrodona y Marcelo Abdala. Ciencias Médicas. ¿Qué esperas? Producción descomunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. Bueno, ya estamos en el programa Ciencias Médicas que se emite todos los martes a las 21 horas en un día también muy especial porque estamos festejando en esta radio los 20 años de emisión de Radio Universidad. Radio que obviamente nuclea muchísima gente y por eso van nuestras felicitaciones. Nosotros venimos hace un ratito con Paula Gasser y Marianela Gasser de la reunión, una pequeña conferencia que hubo allí en lo que era el Banco Nación, precioso por otra parte edificio que recomiendo que lo conozcan, que lo visiten.
Y bueno, estuvimos tomando algunas copitas de champán, ¿no es así, Pauli? Estuvimos tomando. Sí, ahí, yo media copita nada más. Mentirosa, media mentirosa. Y Marianela. Cada uno, sí, media copita. Y un poco de torta también, la verdad que estuvo muy lindo. Sí, fuimos agasajados y estuvo muy lindo. Esa copita que ve la altura que tenía. Sí, bueno, es una copita interesante. Es una copita alta, ¿no es cierto? El doctor Marcelo Abdala, que lamentablemente no pudo llegar por otras actividades, pero estuvo ahí con nosotros igualmente. Hay otras personas que tomaron 2 copitas. Yo tenía que tomar, me dijeron una para usted y otra para el doctor Marcelo Abdala, que voy a decir que no. Festejó por mí, te estoy brindando por mí, está bien. Bueno, cuestión que hace 20 años que esta radio está funcionando, por suerte y para todos, y bueno, ahí estamos, empezando este programa con muchas cosas interesantes que vamos a tratar durante el programa, pero antes vamos a presentarlo. Pauli, vamos a empezar dando las Paula o Marianela, las formas de comunicarse, las vías de comunicación. Dale. Las vías de comunicación son nuestro Facebook, Equipo Extensión FCM, nuestro Twitter, @extensióncm. Si no, nuestra vía telefónica es el 0341-156-814-076. Y si no, nuestro mail es radiofcmr@hotmail.com. Bueno, como siempre le agradecemos al Colegio de Médicos y al Colegio de Fonoaudiólogos que nos acompañan, también a la Fundación Nuevo Banco de Santa Fe, a Cirugía Rex y a Área Gráfica. Y recordemos que Cirugía Rex siempre espera a todos los estudiantes con descuentos muy interesantes. Bueno, fantástico. Y hoy, especialmente hoy y la semana que viene, tenemos unos regalos muy interesantes para todos los que nos están escuchando. Ya lo anticipamos, creo que por Facebook, a esto, Paula o Marianela, al tema de los regalos, pero van a tener que elaborar. Van a tener que elaborar en función de lo que hacemos siempre con la consigna. En este caso la consigna, Marcelo, va a tener que ver con la segunda parte de nuestro programa. Y fíjate lo que dice: ¿cómo fue tu primer día en la facultad? Eso tiene que ver con quienes van a venir en el segundo bloque, pero no lo vamos a anticipar todavía. No decimos nada. Eso nos lleva a pensar a todos también cuando comenzamos el primer día, ¿no? ¿Cómo fue tu primer día? Es una situación de cambios, ¿no? Muy diferente entrar en lo que siempre decimos, en ese edificio que tiene que con un frente tan lindo, pero que es una ciudad por dentro, por el número de estudiantes, de docentes, algo completamente nuevo cuando uno termina el secundario. Da un poco de miedo esa facultad, ¿no? Ese edificio fenomenal. Por eso me parece interesantísima la pregunta para hoy, ¿no? Pero van a tener que elaborar, Marcelo. Así nomás no se van a llevar de arriba, porque hoy tenemos ¿qué cosa? Tenemos entradas, 2 entradas por persona para la exposición Bodies, las maravillas del cuerpo humano. Pero 2 entradas por persona, pero vamos a sortear 10, digamos, ¿no? 10. O sea, Claro, vamos a entrar 10 ganadores. 10 ganadores, van a llevar 2 entradas cada 2 uno. entradas. O sea, 5 parejas se van a llevar, o 5 amigos, 5 parejas, o en todo caso, son 10 entradas. Digo bien, yo estamos mal con las matemáticas. No, son 20 entradas. Son 20 entradas, entonces no son 10. Te llevaste matemáticas. No. 20 entradas. Vamos a sacar 10 ganadores, 2 entradas cada uno. Estamos más claros. 20. ¿Qué dijimos? ¿Cómo era la marca del champán? Que no me acuerdo. Debe venir por ahí el asunto. Las 2 copas fueron. Lo que pasa es que no comimos nada, ¿viste? Sí, fueron más de 2 copas. Bueno, hace calor, hace un poco de calor, vamos a prender el aire. Ustedes saben que en este ciclo de programas que hacemos todos los martes, este año presentamos también a los investigadores de la facultad. A nosotros nos importa mucho mostrar también qué se hace en la Facultad de Ciencias Médicas desde el punto de vista de eso, de la investigación. Y hoy tenemos gente del Instituto de Inmunología de la Facultad de Ciencias Médicas. Tenemos al doctor Luciano Datilio, que es biotecnólogo, doctor en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, y también a Bettina Bongiovanni, que también es doctora en Ciencias Biológicas, farmacéutica, investigadora del CONICET y docente en toxicología. Indudablemente con todos estos lauros, que son logrados, por supuesto, a fuerza de estudio, es que vamos a presentar el tema. El tema tiene que ver con lo que están haciendo ellos, Marcelo, ¿no? Así es. Bienvenido en primer lugar a ambos aquí a la universidad, acá a la Radio Universidad. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos.
hay un laburo que estuvimos conversando recién, que claro, en mi caso particular, 5 minutos es terrible intentar entenderlo, ¿no? Pero sí, no, y uno pensaría que en la actualidad no tendría que existir este tipo de problemas. Sin embargo, como escuchábamos, 1/3 de la población de este planeta tiene este problema. Este problema, ¿qué es? Decilo vos. Tuberculosis. Es una palabra que asusta un poco, porque uno cree que eso pertenece al pasado. Sí, si bien la tuberculosis se cree que es una enfermedad del pasado, está vigente hoy en día más que nada en países como el nuestro y en otros países. Y si bien, como decía, 1/3 de la población mundial estaría infectada con el Mycobacterium tuberculosis, solamente el 5% de esa población mundial infectada puede desarrollar la enfermedad, que es la tuberculosis. Son números que en realidad 1/3 de la población mundial es mucho, pero aproximadamente hay 1,5 millones de muertes al año y aproximadamente 9 millones de nuevos casos al año a nivel mundial. Y en Argentina aproximadamente 800 muertes anuales y 10.000 casos nuevos por año. Pero eso es un reverdecer de la enfermedad. ¿Por qué aparece de nuevo a partir de hace unos años, de nuevo a esa palabra que antes había desaparecido, tuberculosis? Sí, en realidad nunca desapareció. En realidad hablar de tuberculosis es un poco tabú. Allá de nuestro abuelo, o sea, tener tuberculosis se pensaba que era una enfermedad de pobres. Y si bien son factores de riesgo, o sea, la mala nutrición, el tabaquismo, el alcoholismo, no es solamente una enfermedad de pobres. El hacinamiento también condiciona a que haya mayor tuberculosis, pero también una enfermedad que hay en distintos ambientes. La migración en distintos países ha implicado en que muchos países desarrollados tengan tuberculosis también hoy en día. Y acá, en Argentina, si bien hubo un periodo donde se estuvo controlando y hay a lo mejor un poquito menos de incidencia, como estuvimos hablando antes la doctora Bongiovanni, que hay un tratamiento, la tuberculosis es curable, hay un tratamiento efectivo que es una combinación de drogas durante 6 meses. El tema que como es un tratamiento muy largo, muchas veces los pacientes apenas empiezan a sentir mejorías, lo deja y lo abandona, y ello tiene consecuencias: generar bacterias más resistentes a los antibióticos a los antibióticos convencionales. Y eso es un problema, porque esas tuberculosis muchas veces no se pueden tratar o tienen otras características. ¿Y la Argentina cómo está con respecto a la tuberculosis? ¿Cómo se encuentra? Hay muchos casos en relación al resto del mundo, estamos en un término medio, hay pocos. Estamos en un término dentro de todo medio. Lo que sí hay muchas diferencias a nivel demográfico. Por ejemplo, la mediana de incidencia en tuberculosis a lo mejor son 24 casos cada 100.000 habitantes en promedio, pero tenés provincias como en Formosa y la parte de la región norte que la duplica o más. Entonces, si bien en las regiones como acá en Santa Fe, Buenos Aires, la incidencia está controlada, hay casos, o sea, provincias donde hay más pobreza, donde la tuberculosis tiene mucha mayor incidencia y los casos de tuberculosis a veces son más graves. A pesar de la vacunación. A pesar, claro. Sí, la vacunación es efectiva, se sigue utilizando. En los bebés recién nacidos se utiliza. Es muy efectiva para evitar los casos graves de tuberculosis, como una meningitis por tuberculosis. Sin embargo, en la etapa adulta esta vacuna no es efectiva y es lo que da lugar a lo que más se conoce que la tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente. Sin embargo, por supuesto que se sigue colocando en países como el nuestro la vacuna BCG, conocida como BCG. Lo que tiene la tuberculosis es que está actualmente muy asociada a enfermedades inmunodepresoras, como por ejemplo el HIV, sobre todo en países ahora desarrollados, donde tienen alta incidencia de HIV y está apareciendo la tuberculosis. Otras enfermedades también inmunosupresoras, como pueden ser las hepatitis, depende también de los tratamientos que se hagan para estas enfermedades, puede llevar, como necesitan el tratamiento inmunosupresor, llevan a la aparición de tuberculosis muy frecuentemente. Ahora, el Instituto de Inmunología que funciona ahí dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, con ustedes y con el director, el doctor Oscar Botazo, ¿es?
Sí. La pregunta es, más que nada, ustedes están en este momento en una investigación interesante, que es un poco lo que queremos mostrarle nosotros también a la sociedad rosarina, que tiene que ver con qué cosa. Sí, nosotros lo que investigamos es la relación del sistema inmune con otros sistemas como son el endocrino y el sistema nervioso central, porque sabemos que existe una relación bidireccional entre estos sistemas. Uno puede afectar al otro, tanto el sistema inmune como el sistema endocrino y al sistema nervioso y viceversa. Perdón, eso quiere decir que ante la aparición de la enfermedad, estos sistemas se ven afectados de alguna manera, o sea, ¿se puede visualizar algo? Sí, sí, eso es lo que nosotros estamos estudiando, la relación del sistema inmunológico con estos sistemas, para más que nada estudiar o encontrar nuevos marcadores de pronóstico o diagnóstico de la enfermedad. Justamente iba a preguntarte eso, ¿cuál sería cuál es el objetivo, la finalidad que ustedes están teniendo en su investigación? Sí, como bien decías, en la historia de la investigación sobre tuberculosis en nuestro instituto, empezaba por el doctor Botazo, la doctora María Luisa Bay, el doctor Hugo Besedowski, se vio que en un paciente, antes de diagnosticarse, tiene un gran desbalance de todos estos sistemas. Un desbalance en el sistema inmune, un desbalance en el sistema endocrino, y ahora nosotros vimos también que hay un desbalance en algunos marcadores del sistema nervioso. Y como esta comunicación bidireccional, nosotros nos sesgamos a ver el sistema endocrino, es decir, la parte adrenal, y la respuesta inmune. Y en esto, como decía Bettina, queremos ver marcadores, o sea, algo que se mueva en esta respuesta. Esta respuesta genera o produce elementos necesarios para que nuestro sistema inmune se defienda. Y el sistema endocrino trata de que esta defensa esté regulada, lo controla. El sistema endocrino generalmente es un sistema que trata de llevar a la homeostasis, que nuestro organismo esté bien. Ahí ya no la casé, ya ahí. La homeostasis, o sea, es que nuestro sistema, cuando hay algo que se desbalance, la homeostasis es equilibrio, equilibrio. Tiende a llevarlo a equilibrio. Algo que se movió, esto dice, necesito un poco, pero no tanto. O sea, lo está regulando el sistema inmune. Pero nosotros lo que vemos es que estos pacientes tienen todo desregulado, tanto la respuesta inmune como los niveles de hormonas, porque tienen hormonas que inhiben el sistema inmune, hormonas que estimulan el sistema inmune. Y la búsqueda de esta, o sea, la línea de investigación a ustedes los lleva a un objetivo. Exacto. ¿Cuál es el objetivo central de la investigación? El objetivo central, o sea, tenemos varios, pero el objetivo central es ver qué de estas cosas que se producen están moviéndose, muy característico para el tuberculosis, que serían marcadores, es algo que se marca, algo que te caracteriza a vos, a este paciente, para facilitar el diagnóstico o el pronóstico. O sea, nosotros ahora estamos estudiando al paciente desde que se diagnostica y durante todo el tratamiento y 3 meses después de que termina el tratamiento. Y estamos viendo cómo estos marcadores se mueven durante todo el tratamiento. O sea que en definitiva esto podría, facilitar el diagnóstico y el tratamiento, o sea, achicar los tiempos de ambos. Esa es la idea. Sí, puede ser, esa es la idea, porque el tratamiento, como dijimos antes, es muy largo, dura aproximadamente 6 meses. Lo que nos referimos a marcadores, por ahí, o biomarcadores, se refiere a parámetros de laboratorio que uno pueda, a través de la sangre, por ejemplo, identificarlos al hacer un análisis como se hace un hemograma. Claro. Sacando una muestra de sangre del paciente, poder un bioquímico analizar y decir, bueno, a ver, esta persona tiene alta probabilidad, de acuerdo a lo que estamos viendo, estos marcadores específicos, que de tener tuberculosis o de desarrollar una tuberculosis. A eso se refiere con biomarcadores. Y también ver cómo estos marcadores están antes de empezar el tratamiento y ver cómo se mueven durante el tratamiento, porque una vez que vos empezás el tratamiento hay muchas cosas que cambian. Entonces, esas cosas que cambian te pueden decir cómo va a ser el pronóstico al tratamiento o cuál va a ser la consecuencia de ese tratamiento. Es decir, estamos viendo marcadores diagnóstico, pronóstico
y ver cómo uno puede intervenir en la clínica tratando de aplicar uno de estos marcadores. Muchísimas gracias por venir, la verdad que un placer. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Realmente mostrar todo esto a la sociedad nos hace bien y nos hace pensar que estamos bien cuidados también, ¿no? Muchas gracias. Han estado con nosotros el doctor Luciano Datilio, biotecnólogo, como dijimos, también doctor en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, de Medicina concretamente, la doctora Bettina Bongiovanni, doctora en Ciencias Biológicas, farmacéutica, investigadora del CONICET y docente en toxicología. Ya volvemos con la segunda parte de nuestro programa que después les vamos a contar. Dale. Volvemos al programa en este segundo bloque, tenemos un tercero también, pero vamos a volver a repetir en primer lugar las vías de comunicación
para la gente, porque me parece que van a haber muchas llamadas, etcétera, por lo que estamos por sortear de acuerdo a la consigna que vamos a poner hoy. Así es, sí, ya hay muchos mensajes, Sí. recibimos muchos en el Facebook y al celular. Sí. Bueno, te repito, el Facebook es Equipo Extensión FCM, nuestro Twitter es @extensióncm, nuestra línea telefónica es el 0341-156-814-076 y el mail es radiofcmr@hotmail.com. Habíamos dado recién una pista de lo que se venía en el segundo bloque, porque dijimos cuál era la consigna. La consigna es... ¿Cómo fue tu primer día en la facultad? Contamos cómo fue el primer día de Marcelo Abdala, recién en la facultad, en el bloque anterior. Y esto quiere decir que tenemos que hacer laburar a toda la gente, nadie se salga a laburar en este programa, para que nos cuente cómo fue el primer día en la facultad. ¿Eso qué quiere decir? Que a las -5, -2 minutos más o menos, vamos a sortear 2 entradas por persona, es decir... ¿Cuántas? Que hicimos el lío de las entradas. O sea, van a ser en total, 10 ¿cuántas? 10 ganadores. 10 ganadores. 10 ganadores que se van a llevar 2 entradas cada uno. Perfecto. Serían 20 entradas. 20 entradas en total, muy bien. ¿Para qué cosa? Para la exposición de Bodies, las maravillas del cuerpo humano, que está en el Salón Metropolitano. Bueno, eso recuerden ustedes que es una exposición a la que ya han asistido 15 millones de personas en todo el mundo, y esto permite acercarse a la belleza de lo que es el interior del cuerpo humano a partir de todo un trabajo muy interesante de reemplazar todos los líquidos corpóreos por polímeros, ¿no? Un trabajo muy interesante que yo creo que vale la pena ir. Las entradas para los estudiantes de la facultad presentando la libreta universitaria u otro comprobante universitario que tengan, se venden en la Asociación Cooperadora de 9 a 15 horas, sale 60 pesos y es la que te permite ingresar de lunes a viernes de 10 a 20 horas durante el mes de junio a esta exposición que arrancó ayer, inauguró ayer. Bueno, y ya empezamos entonces este segundo bloque con nuestros entrevistados de hoy. En primer lugar vamos a presentar al doctor César Dip, que es el subsecretario de Bienestar Estudiantil, que ha venido acompañado por estudiantes extranjeros que asisten regularmente a la facultad. Ellos son, María Clara Márquez, que está en primer año de la facultad, hace muy poquito tiempo que está aquí en Argentina. Ella es brasileña, de Fortaleza, y de Fortaleza me refiero a que vive Fortaleza, viene al norte de Brasil. Y Josué Ate Ortúa, que está en cuarto año, es colombiano, él es de Medellín, Colombia, y bueno, con ellos vamos a mantener una conversación durante toda esta media hora que nos queda todavía. Bienvenidos al programa, bienvenido César. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos, y bueno, vamos a estar compartiendo este segundo bloque del programa en el que felizmente estamos participando. Vamos con las preguntas curiosas en primer lugar, César, que tienen que ver más que nada con tu área, con el área de bienestar estudiantil, en relación a qué cantidad de estudiantes extranjeros tiene la facultad, cómo estamos en el contexto de las facultades de Rosario o del país. Bien, les cuento un poquitito para ponerlos en contexto de qué es de lo que estamos hablando. Nosotros como facultad, quizás en otros programas ya se ha comentado, tenemos una fuerte convicción y por lo tanto tenemos numerosas políticas que tienen que ver con la inclusión universitaria y con la permanencia de los estudiantes en la universidad. Y los extranjeros no son ajenos a esto, algo que se ve reflejado en los números. Para que se den una idea, en el 2007 hubo 6 ingresantes extranjeros en nuestra facultad. Año 2007 es el año en el cual la gestión que actualmente conduce la facultad, que es la gestión del Frente Independiente, asume como gestión, valga la redundancia, asume el decanato, y como una de sus primeras medidas se saca el examen de ingreso y se abren las puertas de la facultad pública a todo aquel que quiera en ella estudiar. Esto se ve reflejado en los números, como decía previamente, dado que este año 2014, el número de extranjeros inscriptos asciende a 840 y pico, lo cual aumenta en 150 veces el número de extranjeros inscriptos. Eso a nosotros nos genera
una gran satisfacción y una gran alegría, porque es el resultado de que en algunas cosas las estamos haciendo bien y están saliendo de la forma que queremos. Y en el contexto de las facultades, así ¿tenés algún dato? Sí. Hay un programa del Ministerio de Educación de la Nación, que es un programa de promoción de universidades argentinas, que tiene, digamos, dentro de sus objetivos justamente la difusión de los planes de estudio, de las carreras y la distinta oferta académica que hay en nuestro país para los países fundamentalmente latinoamericanos. Este programa también tiene algunos datos que aproximadamente un 3% de la matrícula de ingresantes por año en las facultades del país está conformada, digamos, por estudiantes extranjeros. En nuestra facultad puntualmente, este año tenemos casi un 20% de la matrícula representada por estudiantes extranjeros. Un número de 847 es el número preciso de inscriptos provenientes de países extranjeros. ¿De este año? De este año 2014. Es un número que se viene incrementando todos los años, sobre todo, como te decía previamente, el 2008, que es el primer año en que la facultad no tiene examen de ingreso, digamos. El año 2013 tuvimos 711 inscriptos provenientes de países extranjeros, y el año 2012 537, y este año, como te decía previamente, 847, o sea que todos los años viene aumentando en el número y también en el porcentaje, un 13, un 15 y ahora casi un 20%. César, vamos a aprovechar, ya que estamos diciendo que la consigna es ¿cómo fue tu primer día en la facultad?, para preguntarle a la alumna de primer año proveniente de Brasil, de Fortaleza, a ver cómo fue su primer año. Bienvenida al programa. Hola, buenas noches. María Clara, hablas muy bien castellano, ya estuvimos probando tu español aquí más o menos intento. Bienvenida al programa, como decías. ¿Y cómo fue tu primer día? Cuando llegaste a la facultad, ¿cómo fue eso? ¿Tu llegada aquí a la facultad? Mi primer día fue un tanto que raro, yo me ponía muy nerviosa, pero me recibieron muy bien en el mío, porque el primer día fue el mío, que el cursillo de ingreso, y yo era la única brasileña en la clase, pero fue bien. Mi profe fue muy atencioso conmigo y con los otros alumnos, y te sentís bien. Sí, te sentís bien. Bueno, también está con nosotros, decíamos, Joshua Ateortúa, ¿no? ¿Es así? Sí, así es. ¿Qué apellido es? ¿Vasco? ¿Qué es? Bueno, realmente acá fue donde me vine a dar cuenta, sí, es de origen vasco. De origen vasco. Sí. Buenas noches para todos los radioescuchas, y sí, estoy muy contento de estar acá compartiendo el programa con ustedes. Nos alegramos nosotros que hayan venido a compartir este ratito con nosotros. Y bueno, en tu caso vos sos más veterano, estás en el 4º año, ya conoces bastante el ambiente de la facultad. ¿Cómo se sienten? Bueno, en realidad también evocaba un poco el recuerdo que le hiciste la pregunta a la compañera, sí, y en mi caso fue al contrario, no hice el MIU, pero las personas de la oficina de admisiones me recibieron muy bien, muy cordialmente, y inquietas por el café colombiano. Claro, es muy importante. Entonces, sí, bueno, fue una gran acogida, muy sonrientes, después los compañeros, y en especial se relacionó mucho con el fútbol, con Boca, con Chicho, todas estas personas colombianas que han sentado un precedente acá en la Argentina, especialmente del fútbol. Y bueno, ya después comencé a ver más que era la pasión por el fútbol. Entonces, al principio hubo una gran acogida dentro de la universidad. Y les dejo una pregunta a los dos. ¿Por qué eligen Argentina? ¿Por qué eligen Rosario concretamente? Vamos primero contigo, ya que estabas hablando, José. Josué. Yo soy creyente, yo soy adventista del séptimo día, y acá en la Argentina las universidades dan una gran posibilidad de libertad religiosa, y se avala con decretos y artículos en los cuales puedes usarlos como derecho para no presentar, ejemplo, un día de examen día sábado, que es donde se profesa la religión adventista, y también al inicio había venido acá a la Argentina porque hay una universidad adventista en la provincia de Entre Ríos,
Villa Libertador San Martín, pero es privada y me di cuenta que podía ejercer mi derecho de educación pública y gratuita y vine acá a la Universidad de Rosario, donde me acogieron bien y me siento muy bien. O sea que lo primero que compartiste fue el fútbol. Sí, bueno, con respecto al trato de las personas que me hacías la pregunta, sí, la primera identidad fue fútbol, ya después la idiosincrasia y esta parte, las creencias y poder tener una libertad religiosa. ¿Y cómo andamos con el Facebook con esa misma consigna? ¿Está laburando la gente, Paula? La verdad que estoy bastante perdida porque hay muchos mensajes y no nos da el tiempo para copiar todos los nombres, pero sí hay bastante participación del público. Vamos a contar brevemente, así más o menos, de quienes nos han escrito, qué es lo que dicen. Valentina Dualde, Carlos Fernández, Florencia Belli, Ale Pisicini. Paula Viren nos dice, por ejemplo, el primer día, dice, simplemente fue mi anhelado. Primer día de universitaria, el primer día para concretar mi sueño en otro país, sin mi familia, pero feliz y agradecida por comenzar. Ella también es extranjera, sí, no dice de dónde es, pero sí dice que es de otro país. Por ejemplo, Paula Altavilla dice, mi primer día en la facu fue inolvidable porque conocí a Pauli Saco, las dos estábamos buscando el aula La Palmera, y lo bueno fue que además de encontrar el aula, encontré a la mejor amiga que pude tener en todos estos años, con la que compartimos muchas horas de estudio, y continúa su mensaje. Qué lindo esa, qué buenas anécdotas, ¿no? Uno no se las olvida nunca más en la vida. Contame una más, dale. Una más. Leemos una de por acá por el celular que dice, por ejemplo, el primer día dice en la UNR, dice, lo tengo algo difuso por el tiempo, pero guardo una idea entre alegría y desconcierto. Eso nos escribe Juan. El teléfono termina en 0483. Y después había otro mensajito por acá que nos dice que su primer día fue terrible, muchos nervios y emoción. Me acuerdo que ese día fue mi graduación y tuve que viajar porque no soy de Rosario y llegó justo con el tiempo. Celu termina en 0454. No nos dijo el nombre. César, estamos ahora conversando con el doctor César Dip, que es el subsecretario de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas, y la pregunta tiene que ver con el tema del idioma, porque vemos que, por ejemplo, en el caso de María Clara Márquez, ella hace 4 meses que está aquí y maneja fantásticamente bien el español y se hace entender muy bien. Ahora, por allí puede pasar también que vengan estudiantes de otros países, como por ejemplo Haití, que es un poco más complicado, porque ellos hablan en francés o hablan un dialecto francés, ¿no? Sí, claramente hay algunos países que tienen, algunos estudiantes provenientes de países que no tienen el habla hispana como su principal idioma, que tienen algunas dificultades a la hora de su desarrollo como estudiantes. Dado que no todos deben realizar los cursos y los exámenes de idioma aquí en Rosario. Hay algunos países que tienen convenios de convalidación de estudios, entre los cuales están tanto Brasil como Colombia, que no tienen que rendir materias para poder ingresar a la universidad aquí en Argentina. Distinto a aquellos países que no tienen convalidación de estudios, digamos, que sí tienen que rendir instrucción cívica, geografía, historia argentina y castellano. Castellano solamente los que no son de habla hispana como país de origen. Al no ser esto un requisito, por ahí hace que el estudiante ingresa sin tener, digamos, el idioma castellano, digamos, con la fluidez que tienen tanto Josué como María Clara, y en el transcurso se van, digamos, poniendo con el estudio del idioma. No todos, hay algunos que tienen la posibilidad de hacerlo y otros que no. Claramente los que lo estudian, digamos, tienen la posibilidad de insertarse y de integrarse de un modo mucho más rápido y más ágil que aquel que no lo hace, digamos. Claro, ese es un escollo por ahí medio importante, el tema del idioma, ¿no? En el caso tuyo, María Clara, ¿lo aprendiste rápidamente o vos ya venías con algún estudio en Brasil? Yo estudié algo de español en Brasil cuando pensé en estudiar acá, pero todo el español de España, que es un poco distinto del castellano. Y cuando llegué acá, procuré una profe que era brasileña, pero ya vivía acá hace como 20 años y enseñaba el castellano
a los brasileños que estudiaban acá y el portugués a los argentinos, sí. Y decime, ¿vos volvés a ver a tu familia? ¿La ves frecuentemente? ¿Cómo es? Sí, yo voy a Brasil una vez al año para visitar a mi familia. Ahora en la fiesta estuve allá, el Natal. Ajá, ¿y ahora volvés recién a fin de año? Sí, solo en el fin de año. Es mucho tiempo. Josué, ¿y en tu caso, hace mucho que no vas a Colombia? Bueno, sí, en realidad hace 2 años y medio no regreso a Colombia. Pero a veces son las mesas de exámenes y las oportunidades también de trabajo que hay acá en Rosario, los que también me imposibilitan ir, pero más que todo son las mesas. ¿Vos trabajás? Sí, trabajo y estudio, sí. Ajá, ¿qué trabajo tenés? Bueno, acompañante terapéutico. Acompañante terapéutico, qué buena tarea. Sí, qué buena tarea. Se combina un poco con la profesión. Qué maravilla, qué bueno, te felicito. Es una tarea excepcional, muy honorable, hermosa. Bueno, y nosotros seguimos con el programa en un ratito nada más. Si podemos poner algún disquilio por allí, vamos y volvemos enseguida. Dale. Quizá no sea el postre, quizá no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y queda abierta y puedo escuchar tu llamada. Tan Estamos en el programa. Vamos a dar un par de notificaciones que hacen a la actividad de la Facultad de Ciencias Médicas y también en este caso al Colegio de Médicos, ¿no?
Sí, así es. Desde el mes de mayo, todos los médicos matriculados de nuestro colegio formarán o comenzaron a formar parte del Fondo Médico de Solidaridad. De esta manera, solo con tener la cuota de colegiación al día, pueden acceder a todas las ayudas y subsidios que el fondo ofrece, y este nuevo beneficio es otra meta cumplida. Bueno, hay algo también ahí para los fonoaudiólogos. Los fonoaudiólogos, así, atención para todos los fonoaudiólogos, porque el 31 de julio vence el plazo para reempadronarse en el Colegio de Fonoaudiólogos. En caso de no hacerlo, van a recibir sanción ética. ¿Y el curso de gerontología y geriatría que ahora inicia el mes que viene, cuándo? Inicia el 12 de julio hasta noviembre del 2014 y luego desde abril a octubre del 2015 en la Casa de la Educación Médica. Son 12 reuniones a realizarse los segundos sábados de cada mes de 9 a 13 horas. Bueno, perfecto. Y como siempre, nosotros, promediando el programa, volvemos a agradecer a quien hace posible el programa, como son el Colegio de Médicos, el Colegio de Fonoaudiólogos, la Fundación del Nuevo Banco de Santa Fe, Cirugía Rex, de la calle Urquiza al 3200, más concretamente 3201, esquina Vera Mujica, y Área Gráfica de Vera Mujica 550. Dijimos que en función de la consigna que dimos hoy, cómo fue tu primer día en la facultad, estamos sorteando 20 entradas que se van a llevar 10 personas. Así es. Es decir, se van a llevar 2 entradas por persona. Dije bien, tal se cual, me fue el sí, efecto perfecto. del se te fue el efecto del champán, Carlos. Del champán. Y bueno, eso tiene que ver con todo el laburo que están haciendo todos quienes nos escuchan y que han participado en el Facebook también. Y por favor, Pauli, a ver si hay algo más ahí del Facebook o del teléfono. Sí, por acá tenemos un mensajito del celular, bueno, bastante extenso, leemos un pedacito. Dice, mi primer día en la facu fue raro, llegué con nervios porque era todo nuevo, encontrar un salón en la facu que era enorme, encontrarme con gente desconocida, pero dice que fue lindo después de todo, porque todos estaban más o menos iguales en la misma situación. Nicolás Mafun nos escribe. Que siempre el primer día, qué día medio estresante que es enfrentarse. La mayoría, ¿Cómo fue el tuyo? La mayoría fue bastante desastroso. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Porque como yo soy bastante colgada, leí mal el transparente, entonces fui a otra comisión. Cuando toman presente no estaba en la lista, dije que no estaba en la lista, qué sé yo, pensaban que era un error de la secretaria, me agregaron. Cuando salgo de la clase, después voy a mirar otra vez y no, me di cuenta que era otra comisión totalmente distinta. Cuando voy el segundo día de clases a la comisión correcta, colgada de una palmera, tenía que haber estudiado, ¿no? Aparecía y no había estudiado nada porque estaba re perdida. La verdad que fue medio desastroso, pero bueno, después me fui poniendo a tono. Marianela, ¿el tuyo? Uy, el mío fue hace muchísimos años, ya ni me acuerdo, pero recuerdo que sí, que me sentía bastante extraña por venir de otro lugar, de otra ciudad, si bien es cerca, también es lejos, es otra forma de manejarse, otra forma de relacionarse, así que fue entre una mezcla de nervios y todo lo nuevo, lo que implica algo nuevo, pero estuvo bueno también. Ya que estamos, te aprovechamos, César, ¿el tuyo? Bueno, mi primer día de facultad fue, en primer lugar, en una facultad bastante diferente de lo que es hoy. Estamos hablando de hace 12 años atrás, por lo tanto no se hacía como sí se hace ahora todos los primeros trámites vía web, sino que había que venir personalmente, así que mi primer día en la facultad fue una cola de 2 cuadras para solicitar turnos de inscripción, luego para traer toda la documentación correspondiente. Ese fue mi primer día pisando, digamos, la facultad. Y mi primer día de clases en lo que era en aquel entonces la ICB, que era la instancia de confrontación vocacional, a modo de curso de ingreso previo al examen de ingreso que había en aquel entonces, fue con una persona a la que no voy a nombrar, con un guardapolvo blanco asustándome o asustándonos a los que estábamos en ese anfiteatro, de que entrábamos, bueno, a un mundo completamente diferente en el cual teníamos que dar cuenta de lo que hacíamos permanentemente, que íbamos a ser evaluados permanentemente, bueno, y un par de cosas más que te metían un poquito de miedo. Claro. Se respiraba miedo y se respiraba incertidumbre también, porque de los 2000 que estábamos ahí, entramos 600 nada más después de haber pasado las 3 instancias evaluatorias que existían como parte del examen de ingreso en aquel entonces, ¿no? O sea que fue un día bastante bravo. Fue un día bravo,
yo estaba convencido de que quería estudiar medicina, que quería estar en esa facultad, pero muchos compañeros ya dejaban durante todo ese módulo de ingreso que había en aquel momento, ¿no? Previo al examen, algunos no llegaron ni siquiera a rendir. María Clara, la estudiante de primer año de Ciencias Médicas, claro, vos venís de estudiar la secundaria allá en Fortaleza. Sí. Almorzabas con tu familia, por supuesto, cenabas con tu familia. Sí, siempre que puedo. ¿Y cómo cambia la vida del día a día? ¿Cómo es el día a día aquí desde hace 4 meses ahora? ¿Cómo es tu día a día? Me refiero, por ejemplo, al tema de la comida, nada más que eso. Muy distinto de mi vida en Brasil, porque acá yo vivo sola, ya yo vivía con mi familia, pero estoy viviendo con otras brasileñas también que estudian en la UNR y todos intentamos ayudar una a otra, porque siempre intentamos hacer las comidas que comíamos allá, pero a veces tenemos que probar las cosas de acá también, porque no hay muchas cosas que hay allá. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen acá que se han traído de Brasil? ¿Qué hacen? ¿Feijoada, eso? Sí, feijoada es una de estas cosas. Ajá. Porque acá no hace mucho y comidas con feijão también y arroz como un acompañamiento, porque acá yo percibí que todo que acompaña la carne es papas de algunas papas fritas o papa o algún puré de papa, y para nosotros el arroz es el acompañamiento principal. Claro, fundamental. Bueno, estás aprendiendo. Sí, estamos aprendiendo. Y en tu caso, Josué, porque bueno, vos ya hace bastante tiempo estás más acostumbrado, pero de cualquier manera debe haber sido también medio trágico el tema de la comida. Sí, bueno, siempre recuerdo cuando bajé a Buenos Aires, entro al restaurante y pido frijoles. Quería frijoles, porotos acá. Sí. Y me encuentro que había pastas y pizza. Bueno, confieso, no me gustaban las pastas para nada, pero a medida que fui conociendo más personas acá, vi cómo se preparaban las pastas y disfruté de los ravioles, de las demás variedades que hay acá en pastas. ¿Y estás muy argentinizado en tu menú? No tanto. No tanto. ¿Qué mantenés, por ejemplo? En mi ciudad, una comida típica es la arepa. ¡Ay, qué rico! La arepa es de harina de maíz, que sería como una especie de torta asada o que hacen acá de harina de trigo. Ajá. O torta frita de harina de trigo. Tiene la misma forma circular, así aplastada, pero con harina de maíz, y se acompaña con guisos, que nosotros también con manteca y queso, para que me comprendas un poco más. Sí. ¿La arepa la pueden hacer acá con la harina de maíz de acá? Yo tengo un molino, así como el que uno va a la carnicería y pica en la carne. Sí. Este es un molino que en vez de tener cuchillas, tiene muelas. Ajá. Y está el grano de maíz trillado, seco, se hidrata, luego se muele y se arma así la arepa y se pone sobre... ¿Se trabaja como los mexicanos en nixtamaliza también el maíz o no? No. Ese nixtamaliza es cuando voy a hacer otro tipo de comida. No, ajá. Este es solo... Se muele, se amasa, y se arma la tortica y se hace la plancha o sobre la parrilla. Es espectacular. Tendremos que convocarlo algún día a Josué para que nos haga una arepa y después la rellenamos. Hacer una comida, claro, escuchaba, hay que aprovecharlo. Y feijoada. Claro. Es que tenemos que aprovechar, porque el compartir las comidas también forma parte de la cultura y es muy ameno, muy interesante, porque uno además se mete en la cultura propia de quien... fíjate lo que acaba de decir él. Llegó al aeropuerto de Buenos Aires y pidió frijoles. Y le ofrecieron pasta y pizza. Claro, ella lo mismo. Ella todo papa, pero no arroz. ¿Por qué no arroz? Claro, allá en Brasil todo el mundo come arroz acompañando las comidas. Bueno, me parece que está muy bueno, y esto también, César, hace que uno de alguna manera renueve aire fresco frente al concepto y a la personalidad que tiene Argentina frente al extranjero, que ya lo dice nuestra Constitución, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos este ingreso libre
tanto para estudiantes argentinos como para estudiantes extranjeros, justamente porque nos atenemos a lo que nuestra Constitución dice. Entonces, ellos están habitando este suelo, están pagando sus impuestos como cualquiera de nosotros, como vos, Carlos, como yo, por lo tanto tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano argentino de estudiar aquí, ¿no? Y además pensarnos nosotros mismos como hijos o nietos de inmigrantes también, ¿no? Que son quienes tuvieron la primera oportunidad de estar en el país y de recrear quizás los primeros profesionales, también gente que venía de otros países aquí a ver qué podía hacer, ¿no? Entonces, por suerte estamos en un país muy generoso y creo que ustedes lo están viviendo y tienen esa gran posibilidad de estar, ¿no? Ya son las 10 menos 5. ¿Crees que vayamos, y después cerramos, crees que vayamos sorteando algo o leemos algo más del Facebook? Porque hay tanta gente. No, sorteo todavía no, porque nos faltan anotar unos nombres. Claro, son muchísimos, la verdad que son muchísimos. Bueno, sí, no terminamos. Por acá, Euge Cetimini dice: mi primer día fue hermoso, lleno de miedos y ansiedad, pero con muchas ganas de arrancar esta hermosa carrera. Me perdí 1000 veces buscando las aulas. Por suerte, siempre hay alguna buena persona que te indica dónde quedan las aulas, y hoy ya estoy, dice, en 4º año y me acuerdo de ese día como si fuera ayer. Jimena Lemos dice: genial, mucho entusiasmo, nervios, sentimientos encontrados y los profes súper buena onda. Bueno, fíjate que hay una característica también que está marcando esta nueva etapa de la Facultad de Ciencias Médicas, que es eso, que es la amabilidad, ser amable. Una cosa que cuesta tan poco, ser amable. Yo no desconozco cómo era antes, pero el miedo que tuvo el doctor César Dip cuando entró lo manifestó recién, miedo. Llegaba y decía: ojo, mirá dónde está, ojo, guarda, cuidado. Esa cosa de que mete miedo, es feo. Te quería comentar, en el 2011 nosotros hicimos desde la Secretaría de Políticas Estudiantiles un censo situacional, digamos, para los estudiantes extranjeros que estaban en nuestra facultad. Y una de las tantas preguntas que ellos respondían, por supuesto en forma anónima, era sobre cómo percibían o cómo sentían que había sido el trato o que era el trato en la facultad. Y más de un 70% respondió que era bueno o muy bueno, y solamente un pequeño porcentaje dijo que era regular, y menor aún el porcentaje de los que dijeron que era malo el trato. Lo cual, digamos, traduce en números por ahí lo que vos recién decías, Carlos, de lo que decían antes los estudiantes. Claro, y la amabilidad no quiere decir que no se estudia en la facultad, porque el otro día nosotros recreábamos esa información que decía que el universo de las facultades de ciencias médicas de todo el país, que se presentaron para las residencias médicas, el 20% de todo ese universo de gente era de la Facultad de Ciencias Médicas, y de ese 20%, casi todos aprobaron el examen. O sea, estamos hablando del nivel académico de la Facultad de Ciencias Médicas. Eso no le quita que sea amable. Y eso la verdad que es muy importante, sobre todo para quienes recién inician los estudios, ¿no? María Clara, fíjate vos qué feliz se siente, y esto no la estamos obligando que diga, lo único que vamos a obligar es que haga alguna feijoada, esa es otra historia, pero hay que sentirse contento y hay que sentirse alegre, porque si uno no puede estudiar tampoco, es muy difícil estudiar de esa manera. ¿Cómo andamos con el sorteo? ¿Estamos todavía? De maravilla, ya estamos. ¿Ya estamos? ¿Falta poquitito? Ahora vamos a sacar el papelito. Bueno, sacamos el papelito por ahí, alguien que lo saque, cada vez tenemos más papelitos. Bueno, saquen lo que quieran. Dale, te toca a vos, María Clara, a ver. Dale. Vamos a poner un poquito de música mientras vemos el nombre. Ponemos un poquitito nada más que para separar esto, un cachitito. Dale. Bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas
vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores en el mundo. Hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas. Hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes. Hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes. Hay 6.000 millones. Ya para terminar, entonces, vamos a dar quienes fueron sorteados o quienes sacaron en suerte estas entradas para ir a ver en el Alto Shopping Rosario, en el Salón Metropolitano, Bodies, las maravillas del cuerpo humano. Quienes se han presentado saben de qué se trata. Hablamos de una exposición a la que asistieron más de 15 millones de personas en todo el mundo y que permite acercarse a todo lo que es el interior del cuerpo humano con piezas reales y muestras disecadas a partir de un procedimiento que ahora plastinación, creo que se llama, plastinación o plastificación, no sé qué es, pero que le meten polímeros a través de las venas, ¿no? Bueno, dice que es una cosa maravillosa. Para ello, los que no salgan sorteadas pueden ir a comprar la entrada en la Asociación Cooperadora de 9 a 15, lunes a viernes. 9 a 15, dije bien yo, 9 a 15. Sí, está bien el horario. Sí. 9 a 15. Por supuesto le sale un poco más barata, pero si ustedes escuchan el programa y quieren elaborar un poquito, la semana que viene vamos a hacer un sorteo de otras tantas entradas como para conformar a un montón de gente que nos está escribiendo. Sí, lo único que recuerden que tienen que presentar la libreta o algún otro comprobante de la facultad para comprarla ahí en la Asociación Cooperadora. Perfecto. ¿Quieren que demos ya los nombres? Porque se nos va el programa, ya se nos fue el programa ya. Dale, tenemos acá los 10 ganadores. 1, Laura Crognoletti. Marie Jiménez. Matías Martín. Verónica Soledad. Fer Díaz. Fedecili. Catalino Reynoso. Ale Pisicini. Caro Fernández. Y la última es Clarisa Justel, que mandó un mensajito del celular. Bueno, entonces todos ellos se tienen que presentar, no sé cómo, este viernes no, ¿cómo hacemos? Este viernes es feriado. Claro, no, este viernes es feriado, no, a partir de mañana, ya pueden acercarse a anexo de extensión universitaria, al pasillo de anatomía, a retirar las entradas, ya están ahí. Ah, bueno, fantástico. Bueno, agradecemos mucho la presencia de ustedes. Ojalá el resto de los extranjeros que están en la facultad disfruten de su estancia aquí y sean buenos médicos y algún día vuelvan a visitarnos. Los vamos a llorar cuando se vayan, porque también uno seguramente vamos a extrañarlos. Y por supuesto, lo mismo César, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos, Carlos, y a todo el equipo por habernos invitado y a toda la audiencia por habernos escuchado. Y estamos atentos a todas esas actividades extra que tienen que ver con las actividades que no son académicas y que pueden ser con el mangiare. Vamos a organizar una feijoada. Vamos a estar esperando, sí. Una arepeada, alguna historia así. Bueno, muchas gracias, lo mismo a Marcelo y a las chicas, a doña Marianela Gasser y Paula Gasser. A ustedes hasta el próximo martes. Y así es. ¿Hay algo más que decir, Paula? ¿Nos olvidamos de algo? Nada, está todo agradecer listo. A todos por haber participado. Bueno, fantástico. Muchas gracias. Y entonces nosotros, el próximo martes a esta hora, 21 horas.